ingresar, pero como a uno lo registras en el hospital donde uno trabaja, me ingresé y obviamente ya no puedo, ¿cierto? Entonces no les puedo mostrar el paso a paso como se los quería mostrar. Pero descargué este, que es el formato de contingencia, quiere decir, este es el formato que uno llena manualmente cuando el sistema no funciona. Inclusive el año pasado, como por una semana, se cayó toda la página de la Dirección de Salud, ¿cierto? Como se cayó la página, hubo una semana donde no se podía montar nada en el sistema, todo era manual. ¿Por qué se los traje? Porque de igual manera incluye los pasos, que es lo que quiero de manera general que entiendan y pues explicarles si es. Este es entonces el formato, ¿cierto? Que este es único nacional, o sea que a cualquier institución que uno vaya, como formato de contingencia, este es el que vamos a encontrar. Se diligencia en el sistema, pero si el del sistema no funciona, este es el que nosotros diligenciamos. Miren que, por ejemplo, en esta primera parte dice, seleccione la opción que corresponde y describir la situación en este caso. Si tiene, el por qué lo está haciendo manual. Entonces, en este caso uno dice, porque hubo dificultades técnicas, falta de conectividad, bueno, es la justificación simplemente del por qué no se pudo hacer en el sistema y por qué lo estamos haciendo manual. Porque si hay sistema no lo podemos hacer manual, es solo como caso alterno, cosa que no lo haya. Luego los datos de la institución, entonces aquí ponemos todos los nombres de la institución que está autorizando ese procedimiento, en nuestro caso ese suplemento, ese producto nutricional. Entonces supongamos alguna clínica, no sé, Clínica Sommer, entonces hay que poner la razón social, el código de habilitación, todos estos datos los da la institución, ¿listo? Entonces son los datos de la institución, porque siempre que yo no puedo prescribir como independiente ni como persona particular. Si yo prescribo es porque estoy ligada a una institución y esa institución con EPS a través de la cual se une para esa prescripción. O sea que si yo fuera independiente, esto no me serviría, porque no estoy unida a ninguna institución de salud como tal. Distinto es que yo sea independiente, que tenga la habilitación requerida y toda la documentación legal requerida, que ya de pronto se pueda presentar ante la EPS en este caso, o ante la gobernación o el Ministerio de Salud para mirar por lo menos posibilidades de que pueda ser aprobado, pero por lo general los tratamientos de particulares nunca son aprobados. Más fácil al que fue al particular le dicen, vaya al de la EPS a ver el que le dice, si está de acuerdo que esa persona se lo transcriba, ¿cierto? Porque tiene que ser solamente con prescripción de una institución de salud certificada, no como independiente. Entonces aquí yo diligencio los daticos de la institución de salud hacia la que yo como profesional estoy inscrita. Quiere decir, yo por ejemplo el año pasado trabajaba en el San Vicente, yo solo lo podía hacer a nombre del San Vicente, yo no lo podía hacer a nombre de Sommer, no porque yo no tengo nada que ver con la Sommer, ni lo podía hacer a nombre de la Clínica de Medellín, porque no tengo nada con la Clínica de Medellín, solo con la institución a la que yo estoy prescrita. ¿Listo? Pero estos datos los dan allá. Luego, nombres del profesional de la salud, entonces van todos mis datos como profesional, el nombre, la especialidad, el registro, todos mis daticos como profesional para pues validar en este caso. Luego vienen los datos iniciales, donde incluimos toda la información del paciente. Entonces el documento del paciente, nombre completo, número de documento. Y luego el ámbito de atención. Aquí es importante porque aquí nos dice, si es un ambulatorio no priorizado, quiere decir el que va a consulta externa. Vine porque no estoy comiendo muy bien por algún motivo y otras patologías que presento yo, considero que requiere suplemento, yo se lo justifiqué. Él es un ambulatorio pero no es priorizado, o sea que no es urgente, ¿cierto? Se le pueden demorar 8, 15, 20 días para que se lo entreguen, no es lo ideal, pero se le pueden demorar y no está en peligro su vida de una manera inminente. ¿Cómo pasaría con el ambulatorio priorizado? Por ejemplo, tengo un paciente que fue a consulta nutricional porque dentro de 15 días le realizan una cirugía de cáncer gástrico. ¿A qué vino? Me mandaron para recuperación nutricional. Entonces esa recuperación nutricional tiene que ser estos 15 días antes de la cirugía. Él es un ambulatorio pero priorizado porque necesitamos que le entreguen rápido el tratamiento, o sea en máximo 3 días preferiblemente, para que así tenga esos 10-15 días de tratamiento nutricional y pueda tener mucha mejor recuperación para el momento de la cirugía.
Listo. Entonces, ambulatorio no priorizado es el normal que nos llega a la consulta, pero este es el que nos llegó a la consulta porque es ambulatorio, el que nos llegó a la consulta, pero es más prioritario, o el que tiene un cáncer que realmente uno dice está caquético, tiene un procedimiento, va a iniciar quimioterapia o radioterapia, o sea, es un paciente que nutricionalmente se ve muy mal y uno dice es priorizado, pero tiene que tener muy buena justificación para poder decir que es priorizado. Si es cirugía, esa es la justificación, no hay más. Porque si tiene una cirugía grande, pues, ¿qué más justificación que esa? ¿Cierto? Este otro que es hospitalario domiciliario, o sea, el que está hospitalizado en casa, ¿cierto? Hospitalización en casa. Sigue hospitalizado, pero está en la casa, pero está hospitalizado. Hospitalizado, internación, quiere decir el que está, ese sí, hospitalizado, internado en el hospital, ¿cierto? Está dentro del hospital. Y ya si es de urgencias, que normalmente si está en urgencias, pues ya pasa a hospitalización. Este casi nunca nos aplica. Más que todo sería este, hospitalizado internación. ¿Listo? Entonces aquí es muy importante porque yo puedo hacer todo perfecto, pero si aquí marca el que no era, ya por eso lo devuelven, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ese es uno de los punticos. Ahora, tenemos los datos relacionados con la enfermedad. Entonces dice, en esta atención el paciente es un caso sospechoso de alguna enfermedad huérfana, ¿sí o no? Si el paciente se sospecha de alguna enfermedad huérfana, que son la leucemia, hay unas enfermedades, ¿cómo es que se llaman? Enfermedad de Crohn, hay muy poquitas que son enfermedades huérfanas, que son síndromes ya muy raros, que se consideran huérfanas porque no tienen mucha evidencia científica. ¿Han escuchado hablar de enfermedades huérfanas de ese nombre? Que son que no tienen pues como demasiada evidencia, pero que igual. Variantes extrañas. ¿Cómo? Pues dice acá, variantes extrañas de enfermedades comunes. Enfermedades comunes, pero no son tan comunes en nuestra población. Por eso es que se consideran huérfanas, porque la evidencia científica es tan poquita, pues está tan poco estudiada debido a que son pocos pues los casos que se han reportado, que son enfermedades que se consideran huérfanas, que aún requieren mucho más estudios, distinto a enfermedades que han tenido estudios pues constantes, ¿cierto? Entonces, enfermedades huérfanas, pues por lo general uno casi siempre pone que no, aunque hay ocasiones que el paciente puede tener una enfermedad huérfana, ¿cierto? La prestación es una referencia contra referencia, quiere decir que si el paciente se va a remitir a otra institución, por ejemplo, está hospitalizado, pero lo van a remitir a un hospital de un nivel más alto. Yo lo estoy atendiendo aquí, pero el paciente lo van a referenciar. Eso se llama contrarreferencia y eso es un formato ya diferente que aplica enfermería para remitirlo a otra institución de salud. O sea que en este caso, pues si aplica o no aplica, ya uno pone sí o no. Pero esto se refiere a si al paciente lo van a referenciar para otra parte o si viene referenciado de otra parte. Es que me llegó el paciente que viene remitido de un municipio, ¿cierto? O me llegó el paciente que va para un hospital de un nivel más alto o algo así. O un paciente que va para otra institución, porque en esta institución no tienen convenio con su EPS. Entonces lo van a mandar para otra del mismo nivel, pero que sí tiene atención con su EPS. Entonces es un paciente que se va a remitir. ¿Requiere inicio de tratamiento farmacológico inmediato? Pues ya uno en este caso pondría que sí, quiere decir, farmacológico hacemos referencia a suplementos nutricionales. Entonces es un paciente que requiere iniciar el tratamiento, sí, porque si yo pongo que no necesita iniciar tratamiento, entonces no necesita suplemento, ¿cierto? O en este caso no necesitaría soporte. Los diagnósticos, aquí entra lo del CIE-10. Cuando uno escribe la enfermedad, por ejemplo, yo escribo aquí, bueno, en este caso como es manual, uno tiene que escribir el nombre de la enfermedad, diabetes mellitus, la enfermedad, pero en el sistema yo escribo, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, y con la lupita, él me busca todas las enfermedades de diabetes con el CIE-10. Por eso lo que yo les decía, yo no me tengo que aprender el CIE-10. No se los tienen que aprender, listo. Pero ya que uno con la enfermedad los va buscando. Y el día que necesite uno hacer esto manual, pues va y los busca porque realmente eso uno no se lo aprende. ¿Qué es lo importante de aquí? El diagnóstico principal, sea en un formato manual o sea en el sistema, el principal siempre es el clínico. Quiere decir, el paciente está yo le voy a programar suplemento para diabéticos porque el paciente es diabético, pero el paciente está hospitalizado por un cáncer, por ejemplo. Entonces su diagnóstico principal sería el cáncer, ¿cierto? O si la justificación es la diabetes, que puede ser que tiene una diabetes muy descompensada y está hospitalizado y está muy caquético y necesita mejorarlo nutricionalmente, el diagnóstico principal es diabetes. Entonces el diagnóstico principal siempre es el clínico,
diabetes, leucemia, VIH, enfermedad pulmonar, mejor dicho, el diagnóstico del médico. Y el diagnóstico 2, que sería relacionado, este es el de nosotros, el nutricional. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo que el paciente, no me sé los CIE-10, ¿cierto? Pero entonces, suponiendo que tengamos acá, por ejemplo, diagnóstico principal, diabetes. Diabetes, ¿cierto? Y diagnóstico relacionado, puede ser caquexia. Ya. Puede ser caquexia, que ese tiene o sea, CIE-10. que se hace como nutri. Que sea nutricional. Obesidad. Puede ser obesidad también. Puede ser obesidad, claro, obesidad. Ya. Puede ser obesidad. Pensé puede que era ser porque una se le deficiencia pudo- nutricional, por ejemplo, anemia. Sí, yo considero pues que tengo que tener muy presente que el suplemento que yo voy a programar debe responder a estas dos enfermedades. Porque si yo digo que tiene diabetes y que tiene caquexia, pero le voy a programar, es que verdad que él también tiene VIH, entonces le voy a programar un suplemento para VIH, ahí mismo lo devuelven. Porque, él tiene VIH, entonces no ponga diabetes, ponga VIH. ¿Cierto? Así tenga diabetes. Pero si yo lo voy a prescribir es un suplemento para el VIH, le pongo el VIH. Ya yo obviamente entro a mirar si esa fórmula para el VIH no tiene azúcar, no tiene sacarosa porque es diabético, eso ya lo empieza uno a mirar en el producto. Pero la fórmula que yo le voy a dar tiene que responder a estas dos preguntas, a estos dos diagnósticos. Listo, que esa parte sí me parece muy importante. Y como esos diagnósticos uno los pone desde aquí, por eso es que yo les he dicho que abajo en la justificación no hay que ponerlos. Porque mire que uno aquí ya está adelantando información. Ay, profe, ¿y el de abajo qué? El ya voy abajo, entonces por eso va a borrar acá. No, para poner la foto. Sí, bueno, espérenme, verán. Entonces, aquí vamos en los diabetes, es hasta acá. Entonces acá teníamos, por ejemplo, que tiene diabetes y que tiene caquexia. O un cáncer, por ejemplo. Listo. Ahora, sigue todo lo relacionado con el producto. ¿Qué fórmula le va a programar? Entonces, siempre que yo hago un MIPRES, ese MIPRES yo lo hago en el sistema. Todas las EPS y los hospitales realizan una junta médica semanal. En esa junta médica dicen, bueno, hoy no, en esta semana nos llegaron 20 MIPRES, vamos a analizar esos 20, a ver de esos 20 cuáles autorizamos, cuáles devolvemos, cuáles sí, cuáles no, a cuáles les faltó justificación o algo así. De esas 20 que ellos reciben, supongamos devuelven 2 y autorizan 18, listo. Pero resulta, y autorizan 18, cuando autorizan esas 18 ¿son para qué? Con ese hospital manda a la EPS el reporte, mire, autorizamos estos 18, ¿qué tiene que hacer la EPS? Entregar el producto, porque ya está autorizado, ¿cierto? Así es como funciona el MIPRES. Pero cuando el paciente tiene una de estas enfermedades, en este caso, bueno, enfermedad huérfana, vuelven y nos la refieren, VIH, cáncer, enfermedad renal o desnutrición proteico-calórica, si tiene alguna de estas enfermedades, este MIPRES no pasa por junta. Quiere decir, automáticamente lo autoriza. Entonces, ¿tengo un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5? Sí, ya este MIPRES no pasa por junta. Ya el paciente sabe que puede ir a reclamarlo. Eso sí, distinto es que me haya quedado mal hecho. Si me quedó mal hecho, me lo devuelven. Así haya sido de aquí. ¿Cómo? No, estaba viendo ahí que donde dice si era... Si me quedó mal diligenciado por algún motivo, me lo devuelven. Pero si no, ya con eso automáticamente lo autorizan. ¿Listo? Bueno, entonces por eso me hacen esta pregunta, porque estas son enfermedades que como se consideran de un gran impacto nutricional, pues no necesita pasar por junta. ¿Listo? Ahora, tenemos entonces prescripción del producto. ¿Qué fórmula le voy a poner? ¿Una polimérica? ¿Ustedes ya saben de polimérica, oligomérica? ¿Ya han escuchado de eso? Sí, ¿en qué semestre? ¿En línea? Pues no, con adultos, pero imagino que es lo mismo. Sí. Pero el niño vieron el serán para esperar mucho o poquito. Poquito. Pues era sí, fue el último tema. Listo. Entonces supongamos una fórmula polimérica, ya empiezo a poner a qué pertenece este producto. Pertenece a las fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas. ¿Cuál es la vía de administración? Entonces, por ejemplo, nutrición, no, enteral no, sonda.
sonda nasogástrica, no ponemos abreviaturas. ¿Listo? Escribimos sonda nasogástrica. O sea, no se pone así. No, abreviaturas no. No es por ponérselos acá, pero abreviaturas no. Y yo, ¿y entonces eso qué? Bueno, pongámoslo completito. Como es, para yo ponerle la voz. Oral. Si es para la casa, ponemos oral. ¿Listo? Dosis. Entonces, por ejemplo, pero es que ya no nos quiero enredar con todo esto. Pero bueno, aquí ya empezamos a poner el nombre del producto. Supongamos que vamos a prescribir como si fueran botellitas, el suplemento en botellita, por ejemplo. Entonces, número, una unidad de medida, una botella cada 24 horas, indicación. O sea, que usa lentes. Sí, la parte de Una cada 24 horas. Pero es que ella me está preguntando que entonces por qué no es entera. Duración del tratamiento, por ejemplo, por 30 días. Como la... Y la cantidad serían 30 botellas. Por ejemplo, estamos poniendo aquí, es un ejemplo, yo no los voy a enredar con esta fórmula hoy, pero es para que más o menos lo sepan. Estamos diciendo que le vamos a dar una botella diaria, asumiendo que fuera una botellita pequeñita. Una botella diaria, una botella cada 24 horas, quiere decir una diaria. Y como el tratamiento es por 30 días, quiere decir que yo cuántas botellas le estoy pidiendo a la EPS, 30 botellas. ¿Listo? Y miren el pedacito para la justificación, 500 caracteres. Por eso es que yo les digo que tiene que ser algo muy concreto. Y por eso es que yo les digo, no le pongan el diagnóstico, que ese ya lo pusieron arriba. No le pongan qué fórmula le van a dar, que eso ya lo pusieron arriba. Aquí concéntrese en lo nutricional, en el índice de masa corporal, en los perímetros, en si está comiendo o no está comiendo, en la sintomatología, en los... Listo. Porque miren que uno aquí, mejor dicho, empieza a escribir y 2 renglones y mucho le dan los 3 el que escribe. Pero de igual manera se tiene en cuenta los 9 pasos. Sí, lo ideal es que sí. Solo que, ahora, por decir algo, uno debería tener en cuenta los 9 pasos, pero le pongo el ejemplo, está hospitalizado, ¿para qué voy a poner actividad física? Aquí, pues aquí, en este pedacito. Lo ideal sí sería tener en cuenta siempre los 9 pasos, y en la historia sí debe O se quedar los 9 pone sin pasos. actividad física por su hospitalización. Si le cabe todo Eso eso. no le puede poner. Está bien. Si le cabe todo eso, Que no, póngase. pues, carajo, no. Bueno, señora. Porque eso va gastando caracteres, ¿cierto? Pero si le cabe, claro. Sin actividad Así que física. Eso puede ser. Pero por lo menos en la Actividad historia sí física, nos va a no. quedar los 9 pasos. Listo. Entonces lo que les quería mostrar es que miren cómo es de pequeñito el espacio. Ahora lo que yo les digo que ahí sí es de resumir, es de poner muy poquitico. IMC 20.2, coma. Ya. Peso tanto, coma. Y así, pues muy poquitico, como muy concreto. ¿Listo? Entonces quería mostrárselos porque yo se los explico imaginándomelo, pero no sé si se lo imaginan como yo. Entonces quería mostrárselos para que entendieran un poquito más cómo funciona el MIPRIS. ¿Listo? Bueno, ya con esta partecita eso era lo único que quería mostrar. Ahora sí, entrando en el tema de hoy. Ah, yo pensé que era que no lo hacían. Sí, las dos son enterales. Y por eso en este caso, Usted la es la que fórmula, si en pregunta. este caso hablamos de sonda nasogástrica, sonda orogástrica, nasoyeyunal, Eso es todas esas, y enteral. la vía oral, todas son tipo de soporte enteral, solo que el uno es vía oral y el otro es por sonda. Lo mismo que pasa con soporte, lo que les expliqué que día. Soporte nutricional no es solamente enteral y parenteral. Por ejemplo, aquí yo estoy prescribiendo un soporte nutricional vía oral, ¿cierto? Eso es un soporte nutricional vía oral. ¿Listo? Que use el aparato digestivo, eso es. Ya el otro, que es el parenteral, ese sí no, que ya va directo. Bueno, lo otro que les quería mostrar, ya mostrar, es de lo que estábamos mirando ayer. Ayer teníamos pendiente iniciar con el tema de síndrome metabólico. Lo primero que les quería decir es, en el quiz de ayer, a la mayoría les fue pues, muy bien. Me dejó muy contenta porque leyeron. Se nota que son juiciosos, que muchos han estado leyendo y eso es muy bueno, ¿cierto? Entonces, por ese lado quería decirles que me parece muy bien porque veo que están leyendo mucho, que están muy, muy pendientes. Entonces, por ese lado los felicito. Pero, ya que me acuerdo, por un lado,
sí quería decirles y es, mirando el taller de fármacos, vi muchas o algunas recomendaciones donde, por ejemplo, decía cuál era la recomendación nutricional para el medicamento, no haya interacción con el medicamento, con el nutriente, ¿cierto? Y encontraba trabajos donde decía acudir donde el médico para mirar interacciones, ¿cierto? O mirar con el médico a qué hora se lo puede tomar. No, tampoco. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Yo leía eso, yo no, pero si eso es lo que estamos haciendo y ese era el taller, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se los digo? ¿por qué se los digo? Porque siento que nosotros, yo sé que uno de pronto es temeroso porque están en el sexto, pues me refiero a que todavía no han salido, ¿cierto? Pero uno se tiene que empoderar, como quien dice, no, si yo tengo mis bases y la justificación, yo puedo decir de esta manera, de esta otra. Una cosa es uno empoderarse y otra cosa es uno cerrarse, ¿cierto? Que uno diga tiene que ser así, no. Porque, como les he dicho, muchachos, como les he dicho, la salud cambia mucho, investigaciones, salen muchos artículos, está el que dice que sí, está el que dice que no. En la salud siempre nos va a pasar así, pero por lo menos si uno tiene las bases, uno puede tener esa autoridad para decir, es esto o es esto, porque si no, cuando uno está en un ambiente hospitalario, uno como le va a decir al médico, ay venga, pero ¿por qué no hacemos esto o aquello? No, me vuelvo como un corderito a lo que el médico me diga, ¿cierto? Entonces, por ese otro lado sí quería decirles, de como quien dice en este caso, ustedes están en el sexto, pero ya se tienen que empezar a empoderar mucho pues, de lo que saben, de todo lo que saben, que yo veo que muchas veces saben, pero de pronto también como por el temor o algo, ¿listo? Eso son esas dos cositas. Ahora sí, entrando en síndrome metabólico, vi que varios del taller de ayer tenían la misma confusión, es normal, pero por eso se la voy a aclarar, y es, dentro de las criterios que componen el síndrome metabólico, son 5, ¿cierto? ¿Cuáles son? Triglicéridos altos, no triglicéridos. ¿Qué esos son? Listo. Perímetro abdominal. Entonces, perímetro abdominal alto también. O mayor a 90. Pensión A sanguínea. 90 no, a 91 que llama mirar el datico exacto. Es siempre, eso es otra cosita. Igual se los quiero ir diciendo para que los tengamos en cuenta. También eso, diagnóstico del paciente, presión arterial. ¿Qué? Hipotensión, hipertensión, ¿cierto? Entonces, como ponerle apellido. Presión sanguínea mayor o igual a 130. Eso, entonces la presión arterial. 130, alta. 85. Listo, que ahorita miramos exactamente el dato. Glucosa en ayuno, mayor a 100. Listo, entonces la glicemia alta. Ya. La obesidad abdominal, la de los triglicéridos que me dijo ahorita altos. Colesterol alta. Y el colesterol HDL bajo. HDL bajo. ¿Cierto? Bajo, sí, Esos son HDL. los 5 criterios. Sí. Profe, de hecho, él decía que se refería a la dislipidemia como triglicéridos altos y HDL bajo. Solamente mentaban eso. Que ahí están los dos punticos, exacto, que son los dos que más relacionan con la enfermedad Cardiovascular. cardiovascular. Ajá. Porque hubo varios, y es normal, pero por eso les quiero hacer la aclaración de que uno relacionaba la resistencia a la insulina, que es lo que ocasiona la hiperglicemia, con diabetes. A muchos les pasó, ¿cierto? Diabetes que ponían diabetes, no es diabetes, es resistencia a la insulina, que es una glicemia por encima de Es 100, diferente. puede estar en 107, no soy diabético, pero estoy generando resistencia a la insulina, ¿cierto? Y lo mismo con la obesidad, no es obesidad, sino perímetro de cintura. Entonces yo puedo tener un peso casi que adecuado o estar en un sobrepeso. Obesidad central. Pero tengo obesidad central. Quiere decir perímetro de cintura mayor a 90, 91, que ya les muestro el dato exacto. Porque muchachos, como les dije ayer, el perímetro de cintura es de los que no tienen consenso, ¿cierto? Entonces es de ese que ahorita les voy a mostrar como varias referencias. Entonces, como varios se confundieron en eso, para que lo tengan en cuenta, no es diabetes ni obesidad. Esas son las consecuencias de un síndrome metabólico. O esas son causas para que se presente más fácil un síndrome metabólico. Pero dentro del diagnóstico de síndrome metabólico no está diabetes ni está obesidad. Resistencia a la insulina solamente. Exacto, que son hermanitos, pero no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Incluso uno puede tener resistencia a la insulina sin tener diabetes. Claro, hay personas jóvenes de 25
5 años que ya tienen su resistencia a la insulina y hacen ejercicio, tienen un buen peso inclusive, todo, pero hay resistencia a la En insulina. la gestación no hay resistencia a la insulina. La obesidad desencadena muchas enfermedades, pero no todas las relacionemos solo con obesidad, porque no todo es relacionado necesariamente a la obesidad, como el síndrome metabólico, que se relaciona a la obesidad indicando que aumenta el riesgo. Y si tengo síndrome metabólico, aumento el riesgo de la obesidad. Quiere decir que esa es en doble vía, pero no necesariamente. Si tengo síndrome metabólico, uno de los criterios es la obesidad. No. ¿Listo? Esa partecita igual ya la vamos a mirar acá. Pero eso fue como lo que más les devolví en el taller de ayer o en el quiz de ayer. Pero el resto bien. Tenemos acá varios criterios. Son como la tabla que ustedes tenían de la que leyeron. Pero entonces tenemos aquí varias asociaciones, pues los nombres no me los sé. Esta es la Federación Internacional de Diabetes, esta también es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la OMS. Tenemos varias asociaciones que se unieron para crear un consenso en el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Cuál fue el que de todos generó mayor diferencia? La circunferencia de cintura, porque si miramos los triglicéridos, mayor a 150, mayor igual, mayor a 150, mire que todos están muy de acuerdo casi con lo mismo. HDL, menor a 40 en hombres, menor a 50 en mujeres, también está lo mismo. Este dice no aplica porque lo relaciona aquí arriba, donde dice aumento de los triglicéridos plasmáticos o HDL por debajo, quiere decir uno de los dos, ¿cierto? Bueno, el HDL 39, entonces están parecidos, pero el que más marca la diferencia es el circunferencia de cintura, donde tenemos que, bueno, para la asociación de diabetes tenemos mayor a 90 o mayor a 80 para mujeres y mayor a 90 para hombres. Esta asociación, es que estos nombres todos son, esta, el Programa Nacional de Colesterol, ¿cierto? No, profe, en inglés, por favor. ¿Cómo? En inglés a veces se Mentira. para leerlo. No. Bueno, el ATP3, ¿cierto? Entonces, circunferencia de cintura 102 y 88. Miren que este es más permisivo, ¿cierto? Y así tenemos todos. Entonces, en este está muy parecido. En HDL está muy parecido. En la presión arterial también está parecido. Eso es otra cosa. Presión arterial es distinto a diabetes. Yo puedo tener, perdón, hipertensión. Yo puedo tener la presión arterial alta, más no ser aún diagnosticado como hipertenso. ¿Listo? Entonces, por eso es que el síndrome metabólico es un conjunto de indicadores y de síntomas, más no de diagnósticos ya claros. ¿Listo? Entonces, borremos en síndrome metabólico de la mente la obesidad, la diabetes y la hipertensión, porque es presión arterial alta, resistencia a la insulina y circunferencia de cintura, o obesidad central, que sería lo mismo. ¿Listo? La glicemia en ayunas, miren que también está parecida, mayor a 100, aquí está hasta 110, aquí lo marca para cualquier hora del día, mientras que los otros son solamente en ayunas. ¿Qué es importante? Dígame. Lleno. ¿Sabes que para diagnosticar a alguien? Pero me acuerdo, porque a que Raquel me ha pedido yo de las manos, pero se tiene que que acordar. también puede una persona que no sea hipertensa tener la La semana entrante tenemos el tema de hipertensión, donde vamos a ver los criterios para diagnosticarlo. Pero si, por ejemplo, a mí me tomaran la presión arterial y me sale alta, ya tendría, como quien dice, un criterio para un síndrome metabólico. Un Más criterio. no soy hipertenso. Exacto. Más no soy hipertenso. ¿Qué me tendrían que hacer para definir si soy o no hipertenso? Hacerme en un mapa. Ustedes han escuchado hablar del mapa, que se lo vamos a ver la otra semana, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Que se la Es al toman que le ponen sentada, el parada, aparatico. ¿o no? No, al que le ponen el aparatico 24 horas. Ah, ¿Han visto que les ponen el No. aparatico 24 horas? No. Entonces se van a trabaar con él, luego al estudio para donde vayan. ¿Cómo? Ese también. Eso. Entonces ahí es donde a mí ya me diagnostican si soy o no soy hipertenso. Aquí fue una toma alta. ¿Listo? Entonces con esto no diagnosticamos hipertensión. Ese es el que vamos a ver la otra semana. ¿Listo? Pero este es un criterio para síndrome metabólico. Dentro de los diagnósticos, entonces tenemos, por ejemplo, para la asociación de diabetes, obesidad abdominal más 2 de los criterios. ¿Qué es importante? Este es el que a nosotros nos aplica.
para Latinoamérica, que sería 3 o más de cualquiera de los criterios. Recuerden que si tengo 3 y tengo hipertrigliceridemia, HDL bajos y circunferencia de cintura alta, pues alta por encima de 90, por ejemplo, que ya vamos a mirar, ya se considera síndrome metabólico. Profe, hay un montón de gente con síndrome metabólico. ¿Cómo? De todos, ¿cuál puede mostrar el Ya eso es lo que les voy a mostrar acá. Entonces, este es el consenso al que se llegó para Latinoamérica. Inclusive aquí dice, en Latinoamérica se carece de puntos de corte para la circunferencia de cintura. Por eso es que en consenso todas las asociaciones decidieron que en Latinoamérica estos iban a ser los puntos de corte. Entonces, si nos vamos para Europa, es otro punto de corte de circunferencia de cintura, de glicemia y otros indicadores posiblemente. ¿Listo? Pero estos son los que estamos utilizando en Latinoamérica. Más estos indicadores, que serían, mire que dice, aumento del perímetro abdominal definido para cada población. Para nosotros, entonces, serían estos. 95.5 en hombres y 91.5 en mujeres. Este. Distinto a lo que habíamos dicho la vez pasada. 80 y 90. Pero, ¿Qué son estos? no, eso es lo que lo va a explicar. Porque es que eso le digo, allá decía que para asiáticos y latinoamericanos era 80. La circunferencia de 82, cinturas que 94. nosotros vimos en la clase, no sé si pasada o antepasada, que era 80 y 90, ¿para qué aplica? No la podemos sacar. Adulto. Sí, Adulto. pero ¿qué nos Para indica? reinas de belleza. ¿Qué nos indica una circunferencia de cintura mayor a Peligro 80 cardiovascular. cuando Peligro riesgo. riesgo cardiovascular? Entonces, esos puntos de corte de 80-90 que tuvimos Solamente las semanas para pasadas, riesgo. nos sirve mucho y en consulta lo usamos cuando normalmente tomamos la medida y ya. O si vamos a hacer un estudio, una investigación con alguna población para mirar su riesgo cardiovascular y le tomamos circunferencia de cintura, es 80-90, porque es para riesgo cardiovascular. Este es más grande porque ya reúne otros criterios. Entonces, es más amplio, pero son para identificar síndrome metabólico. Profe, yo le hago una pregunta. La persona entonces tiene resistencia a la insulina, dislipidemia y si digamos que es una mujer con 82 de obesidad central, pues o perímetro pues de cintura, digámoslo así. Sí. Bueno, entonces ahí no aplica. No aplica, pero entonces le miro si tiene alguno Si de tiene los otros alguno, dos criterios, pero es si más solamente tiene esos tres, No, no aplica. no aplica. Ah. Ahí no cumpliría. No, No, pero es que, es que esa era mi duda. es que ya me preguntas una circunferencia de cintura de 82. Pero. Ajá. Vuelva y repítale la pregunta. por Vea, favor. lo que pasa es que usted nos está diciendo que 80 y 90, 80 para mujeres, Solo 90 riesgo. para hombres, es solamente riesgo cardiovascular, ¿sí o no? Listo. Pero entonces yo me encuentro un paciente en el que tiene dislipidemia, resistencia a la insulina y con un perímetro de cintura de 82. Eso a nosotros nos llamaría la atención porque en la cabeza tenemos de que eso es un riesgo cardiovascular, pero no aplica para decir que tiene un síndrome metabólico. Exacto, no aplica. ¿Ustedes qué dicen? Es así. Ahí no aplicaría, sin embargo, y eso es algo también de los ejercicios que vi que ustedes hicieron, aunque eso fue para adolescentes, y es que algunos en la curva les daba, por ejemplo, en el límite, entonces uno lo clasificaron como bien, otro como en el límite de aquí, está bien porque estaba en todo el rango. ¿Qué puede uno poner? Adecuado con En el riesgo, ¿cierto? Con riesgo. Lo mismo pasa en este caso. Yo puedo decir, no aplica para síndrome metabólico, pero Pero se encuentra tiene un en riesgo muy alto. cardiovascular y en un riesgo grande de desarrollar síndrome metabólico. Entonces no aplica como diagnóstico, pero sí nos está mostrando que ya está presentando riesgo, ¿cierto? Entonces estas circunferencias son diferentes, pero para que sepan por qué son diferentes. Listo. La otra solo es de riesgo cardiovascular, Y ya. como una medida aislada que uno le toma al paciente hospitalizado o ambulatorio, a una población, a cualquier persona. Aquí ya es más específico para síndrome metabólico. Listo. Bueno, entonces estos son los 5 criterios. Con esos 5 criterios, entonces miremos por ejemplo a esta persona. Un casito. Andrés tiene 55 años, es contador, tiene antecedentes familiares del papá hipertenso y con diabetes. Andrés acude a consulta porque ha notado un aumento de peso en los últimos 5 años.
Además, ha estado experimentando cansancio excesivo, dificultad para concentrarse y en algunas ocasiones mareos. Refiere una vida sedentaria debido a su trabajo de oficina y admite que en su dieta incluye alimentos procesados y azúcares refinados. Peso 80 kilos, estatura 1,70, IMC 27.6, circunferencia de cintura o abdominal 101, presión arterial 145/90, colesterol total 230, LDL 140 y HDL 38. Triglicéridos 240, glicemia 92 y hemoglobina aplicada 6.1. Aplica para síndrome metabólico. ¿Tendría de pronto diagnóstico de síndrome metabólico o no? A ver, circunferencia. Yo diría que resistencia, triglicéridos, presión. Colesterol. Pero ¿dónde está el HDL? Colesterol, triglicéridos a la cama. Sí, está aquí. HDL bajo. Pero en la Sí, Bajo. A verlo. Ahí algo. Sí, se aplica. HDL bajo, triglicéridos Altos. Entonces, por ejemplo, si nosotros, Colesterol alto. si nosotros miráramos a la esta persona, glicosilada, uno se imaginaría de pronto una persona No, no es muy a partir gordita, de- uno no, dijera de siete. síndrome metabólico, una persona muy no gordita, indica ni pero eso puede ni ser el una otro. persona delgada, una persona de Pero el oficina, por colesterol, ejemplo, sí. que trabaja, que está en su ritmo, pero no hace ejercicio, tiene malos Presión. hábitos, sus exámenes están alterados y tiene síndrome metabólico. Sí. ¿Cierto? No necesariamente por la siempre es el presión, por el gordito. colesterol, por el Eso, eso HDL es y muy por el importante. Uno siempre triglicérido. lo relaciona mucho es con la persona que tiene pues exceso de tejido adiposo. Entonces, en este caso, La por presión circunferencia de cintura nos aplica. Va, sí, Por índice de masa corporal. también. Ah, mentira. Pues no no, decía, no decía. Por presión arterial. Sí, por presión Por colesterol total. también. Mayor a 200. Y Para síndrome metabólico. Pero es el HDL. por el triglicéridos. HDL bajo con triglicéridos altos. Altos, ahí está. Si tiene menor a 40. La glicemia también. ¿Cierto? Pero en ayuno no es mayor a 100. Menor a 100. Ah. Debe ser menor a 100. En ayunas. Por eso y es 92. No, profe, sí, Sí, sí. Cuando haga estas cosas me hacen caer en cuenta que no me pasen lo de la otra vez. Tranquila, Tienes razón. profe. Y yo, ¿y cómo decir? Yo no me hackeé. Glicemia no. Tampoco Glicemia la no. Entonces, de los glicosilada. 5 criterios, Tiene tiene 4. 4. Ya con eso Si tiene. tiene 3 o más, Ya. tiene síndrome Epidemia, metabólico. presión alta, circunferencia. ¿Cómo? No, que 3 o más. Eso, 3 o más. O sea que si tiene 3, ya aplica. Listo, no es que tenga que ser más de 3, ya con 3 aplica. ¿Que este diagnóstico no se lo ha dado el médico? Pues se lo vamos a dar nosotros esa mala noticia, ¿cierto? A decirle, nosotros le vamos a dar esa mala noticia, a decirle, usted tiene un conjunto de criterios que lo diagnostican como un paciente con síndrome metabólico. Pero me queda una duda por lo del colesterol con síndrome metabólico. Entonces sería como normal que lo tuviera así. No es normal, pero el 230. No es normal, pero no es un criterio para criterio, diagnosticarlo. Tiene que ser más alto. Es lo mismo que pasa aquí con la glicosilada. Ajá. Sí, y este está muy alto, y este está alto. Sí, porque es 7. Pero no aplica que Pero es no mayor a aplican 7. como criterio para Porque síndrome no es un metabólico. criterio, pero sí está. Así es, todo es que todo El HDL está bajito y ese sí aplica incluso como la criterio. glicemia. Por ejemplo, Salta también, pero no llega. muchachos, por ejemplo, tuvieron un total de 230. 92. Pero resulta que el HDL es 50 porque a pesar de todo lo malo, hace Sí, yo ejercicio, sé que porque es el mayor a HDL 100, mejora pero con ahí el de todas ejercicio. maneras, vea que está muy cerca. Muchachos, aunque tenga ese alto, si tiene un HDL muy bueno que es cardioprotector, no aplica, no tiene riesgo por ese Lo lado. transporta la proteína. ¿Cómo? Si es más grande, 40, Míralo acá. Atrás, más atrás. Sí. Es que aquí dice. Eso, mírenlo acá. Colesterol, menor a 40 para hombres, menor a 50 para mujeres. ¿Listo? Entonces, si él lo tuviera en 50, colesterol, estaría muy HDL, bueno, ¿no? o sea que es cardioprotector. A pesar de todo lo malo, tiene algo bueno, que es el ejercicio, le está cuidando su corazón. Pues no en este caso, pero Entonces ahí si lo tuviera ahí ya no pegaría. Ya no aplica, pero si tuviera este en 50, este criterio no aplica, pero sigue teniendo 3. Sigue teniendo, sí.
Sí, es este. Y sigue teniendo síndrome metabólico. Porque es que se protege del colesterol. Exacto. No el triglicéridos. Listo. Pero es el Entonces, que así es transporta. este alto, por ejemplo, en este caso los criterios incluyen es el HDL principalmente. ¿Por qué? Porque como es cardioprotector, pues la idea es que esté mucho, entre más alto, mucho mejor. Por eso cuando está bajito se considera un factor de riesgo y por eso se incluye dentro de la clasificación. ¿Listo? Sí, profe, Bueno, hágame. entonces así, con este casito. Entonces lo que quería mostrarles es eso, que no siempre es relacionado con obesidad. Sí, más de llorar, sí. No, la glucosilada. Ah, la glucosilada, sí, te creo. Entonces cuando lo veamos diabetes, lo ideal es que sea menor a 5.7. Sí, y mayor a 7 es Si está en 5.7 y 6.4 sabio. es prediabético. Y si es mayor a 6.5 es diabético. Listo, entonces él, aparte de todo lo otro, también es prediabético y muchas veces llega con este examen y ni sabe. Entonces nosotros tenemos que Resistencia a la decirle, insulina. usted tiene síndrome metabólico, usted es prediabético. Mejor dicho, ahí nos toca a nosotros nos Señor, mejor tocaría. dicho, rece por su... Pero eso lo vamos a hacer una avance. Sí, Ay, sí, esto está en el diabetes. solía ser. Cuando le llegue un paciente con exámenes de laboratorio, pregúntele el que sabe. A usted que le dijeron de los exámenes, cuando uno lo ve tan descuadrados todos. A usted que le dijeron de los exámenes. Para que no le vaya a dar la noticia muy horrible y le haya dado un infarto ahí. No, sentado. sí, porque puede que uno empiece, mire, como usted es prediabético, entonces se tiene que cuidar de esto y esto y esto. Y puede pasar que el paciente sale como que prediabético, a mí nunca me habían dicho que prediabético, ¿cómo así? Y él sale confundido. En cambio, si uno les pregunta como, ¿qué le dijo el doctor de los exámenes? Ah, no, que viniera donde usted. Ah, no me lo cuente enterito para que yo le diga todo lo Profe, vengo una pregunta. ¿Ser prediabético es lo mismo que tener la resistencia a la Sí. Sí, la resistencia es prediabetes, porque ahí está la hemoglobina glucosilada. O la glicemia. También. Una hemoglobina glicosilada que me indique prediabetes me está indicando Por resistencia eso a la insulina. Pero ahí se me la dieron los dos. Pues porque Lo que pasa es que si a mí me sale una glicemia por encima de 100, el médico me va a mandar una hemoglobina glicosilada para ver si es que soy diabético. O si fue que me hice los exámenes al otro día, el día de la madre, y ese día comí mucha torta, porque eso pasa mucho. Se les recomienda mucho a los pacientes que no se hagan los exámenes los lunes, porque los domingos comen mucho. Claro, el domingo se come la cosita de fruta. Y si es al otro día, el día del padre, muchachos, y si es al otro día, el día del padre, les salen los exámenes altos. Y si fue al otro día de Navidad, lo mismo. Eso influye, para que lo tengan en cuenta. Y también, por ejemplo, no, es así, profe. Y también es cierto que eso pasa con el colesterol. Con el colesterol no tanto, porque el colesterol es de tiempo, lo mismo que la glicosilada. Esos son exámenes que se van almacenando con el tiempo. No se afectan por lo que comí el día anterior. En cambio la glicemia sí, porque la glicemia hoy está buena y mañana no. ¿De qué depende? De lo que comí hoy y de lo que comí ayer. Ah, bueno. Por eso es que la hemoglobina, bueno, esto es cuando les habla de diabetes para no enredar. Sí. Bueno, La listo, precocidad. entonces tenemos acá como los 4 principales factores de riesgo para que se desencadene síndrome metabólico, ¿cierto? Que son como los principales. Uno de ellos es el sedentarismo, porque al haber sedentarismo se afecta al colesterol HDL, si tengo un alto consumo de grasas, pues obviamente se van a ir acumulando mucho más. Malnutrición, que es el exceso de peso, aquí incluimos la Con obesidad y el deficiencia de sobrepeso, nutrientes. o también pues bajo peso, aunque el bajo peso pues no afecta tanto el síndrome metabólico, porque si hay bajo peso es porque no están comiendo bien. Entonces, más que haber exceso, va a haber es un déficit. Pero aquí malnutrición hace más referencia es al exceso, que sería sobrepeso y obesidad. El índice de masa corporal, ¿cierto? Que está relacionado también, y aumento del perímetro abdominal, que ese sí está muy relacionado en este caso. Entonces, de síndrome metabólico, lo que quería era como que tuvieran muy claros los criterios, borrarnos la obesidad, borrarnos la diabetes y la hipertensión. Son los 3, como quien dice, casijitos que apenas están naciendo, que son la resistencia a la insulina, la circunferencia de cintura y la presión alta. Son esas 3 las que sí clasifican como síndrome metabólico. ¿Listo? Y llaman las otras que acabamos de ver.
Entonces, del síndrome metabólico era esto por lo que les iba a mostrar. Porque realmente, si hablamos de criterios, cuando veamos HDL ya lo vamos a ver la otra semana que vamos a hablar de dislipidemia. Cuando hablemos de resistencia a la insulina lo vamos a ver cuando hablemos de diabetes. O sea que ya prácticamente todos los riesgos del síndrome metabólico los vemos en otras clases. ¿Listo? Por ahora aquí lo que les iba a mostrar era esto. Ya lo otro que les iba a mostrar, diferente al síndrome metabólico, es cuando ya tenemos peso bajo. Que ya nos vamos es para el otro extremo, ¿cierto? Que es otro tipo de malnutrición. ¿De síndrome metabólico les queda alguna duda? No, pero Ninguna. Listo. Ahora, entonces, cuando tenemos peso bajo, bueno, entonces tenemos el otro tipo, cuando hablamos, ay, se me volvió. Ya. Cuando hablamos de peso bajo, son varias las causas que conllevan a que se tenga peso bajo. No es solamente la restricción alimentaria que se tenga en el momento, ¿cierto? Sea por deseos, pues por intereses de la persona, o de una manera involuntaria, como ya lo tenemos pues en nuestra mente con lo que hemos hablado. Una de las causas es insuficiente consumo de acuerdo al requerimiento, eso es claro, ¿cierto? Eso lo tenemos claro, ya sea porque quisimos, o porque no pudimos comer, o porque todo me cae mal, o por el motivo que sea. Cuando hay un gasto excesivo, quiere decir, ya sea a través de la actividad física excesiva, que me genera un gasto excesivo, o por un estado catabólico demasiado alto, que lo que estoy comiendo no está siendo suficiente para suplir esas necesidades. Por ejemplo, la cirugía. Cuando tengo una cirugía tengo un estado catabólico demasiado alto porque el requerimiento proteico para formar piel es muy alto. Entonces puede que muchas veces lo que yo consumo no es ni siquiera suficiente para cubrir ese requerimiento. Por eso al tener una cirugía, el cáncer, que es un estado tan catabólico, eso hace que mi consumo alimentario tenga que ser mucho más alto porque estoy necesitando un requerimiento mayor por el mismo estado catabólico en el que me encuentro. Pobre absorción y utilización de nutrientes. Entonces, cuando yo consumo los alimentos, pero posiblemente tengo alguna alteración digestiva, sea alguna enfermedad de Crohn, enfermedad diarreica crónica, que pasa muchas veces, por ejemplo, problemas de mala absorción, algún error pues innato del metabolismo, pues que ya sería otras cosas, si habláramos por ejemplo de intolerancia al gluten, de intolerancia a la lactosa, que todo eso me va generando malformación y restricciones alimentarias, lo que conlleva a que coma menos, ya que por lo tanto pues pierda peso más fácilmente o no suba de peso si me interesa subir de peso. Entonces también muchas veces la pobre absorción influye demasiado para esa pérdida de peso. Enfermedades desgastantes, entonces como las que vimos, el hipertiroidismo, acuérdense, aunque igual después también vamos a mirar, pero cuando hablamos de hipotiroidismo, como el sistema de metabolismo, lo podemos llamar así, de la tiroides, es tan lento, la persona sube de peso. Pero cuando hay hipertiroidismo es tan acelerado que gasta mucho más de las reservas que yo tengo. Por eso es que una persona con hipertiroidismo, por lo general, pierde y pierde de peso y no sabe por qué, no sabe cuál es la causa. Y uno diría, ¿será que es cáncer? Puede ser la tiroides. Casi siempre lo primero que a uno le manda al médico a evaluar es la tiroides, porque el hipertiroidismo conlleva una pérdida de peso muy alta, acelerada. El estrés psicológico, ¿cierto? La muerte de algún familiar, entonces ya no quiere comer. Entonces por eso hay que indagar ya que se dé esa pérdida de peso. Si es algo que está muy relacionado, no sé, alguna pérdida, cualquier cosa, pues es diferente a cuando no hay ninguna causa por la cual haya pérdida. Cuando hay úlceras, ¿cierto? Cuando hay heridas, una persona que es postrada en cama o que está postrada en silla y todo el tiempo está sentadito, eso aumenta el riesgo a úlceras, o sea, heridas, y las heridas tienen un requerimiento proteico demasiado alto. Inclusive, que eso lo incluimos este mes, por este semestre lo incluí, el tema de úlceras, porque me parece que es un tema muy bueno y muy importante para el manejo nutricional. Una úlcera, inclusive, estamos en agosto, en septiembre, va a haber aquí un coloquio que va a hablar de úlceras y es muy bueno, porque las úlceras, si no tienen un buen manejo nutricional, no sanan. Por muchas curaciones y todo el manejo que le realicen desde enfermería y de medicamentos, si la persona no tiene el sustrato que es la proteína para formar tejido, la úlcera no sana, ¿cierto? Puede que se le quite la infección y puede que mejore, pero no sana adecuadamente. Por eso es que las úlceras tienen un requerimiento también muy alto y causan bajo peso, porque aumenta el gasto para poder formar piel.
Cuando hay oliguria con tendencia a la uremia. ¿Qué es oliguria? Algo con Con renal, sí. Oliguria es que no eliminan, o sea, no orina retenida. Entonces, cuando hay oliguria, cuando hay enfermedad renal, como con la enfermedad renal, la mayoría de las veces dejan de eliminar o eliminan muy poquito, empiezan a orinar muy poquito. Al retener la orina, retienen todas las toxinas. Al retener toxinas, sus compuestos urémicos, que son las toxinas, se quedan acumuladas. Hay tanta saturación de toxinas en el cuerpo que el cuerpo está intoxicado, a la persona no le provoca comer nada, porque está tan saturado el cuerpo de toxinas que el apetito para consumir alimentos es demasiado bajo. Entonces, cuando hay una enfermedad renal, cuando se está empezando una enfermedad renal y la persona de pronto aún no sabe, ¿cierto? Dice, yo ya estoy como yendo al baño solo una vez al día, pero yo nunca había puesto cuidado, por ejemplo, ¿cierto? Eso es oliguria, o sea, está empezando a eliminar muy poquito y hay que mirar si es que esas toxinas están quedando acumuladas que conlleven a generación de daño renal y obviamente disminución del apetito, porque el cuerpo está saturado, está intoxicado, ¿cierto? Infecciones en el posoperatorio, las mismas infecciones que van relacionadas con úlceras cuando hay heridas, porque estamos hablando de un posoperatorio, o sea, de una cirugía. O que es muy importante, centros geriátricos. En los centros geriátricos se ve muy bajo peso, se ve mucho la pérdida de peso, ya sea porque el adulto mayor no quiso comer, pero no tuvo de pronto un familiar o alguien pendiente para que le ayudara a comer. O la comida que la carne como muy durita, pero al adulto mayor no le gusta como incomodar y no quiere decir que es que no es capaz y que le provocaría más una carnita molida, por ejemplo. Entonces no es lo mismo tener un adulto mayor en la casa donde nosotros le ajustamos la alimentación o en un hospital donde nuestro objetivo precisamente es tratarle de ajustar la alimentación o, como se ha visto en investigaciones, que los centros geriátricos, como es muchas veces la misma alimentación para todos, si no se individualiza, también conlleva mucho a pérdida de peso. Pero profe, yo le tomo una foto a la caloría. Muchas gracias. Ya. Bueno, esta está relacionada a la anterior y es donde nos dice situaciones que aumentan el riesgo de desnutrición. Cuando se incrementa la demanda metabólica, entonces cualquier enfermedad, como acabamos de ver, ¿cierto? Cualquier enfermedad que aumente su requerimiento. Las enfermedades crónicas, cuando hablamos por ejemplo de la diabetes, del EPOC, son enfermedades con un requerimiento nutricional alto, no tan demandante como el cáncer que fue en el momento, o como por ejemplo la úlcera o la cirugía que fue en su momento, quiere decir para un periodo más corto. Mientras que la diabetes o el EPOC, por ejemplo, aumentan su requerimiento, pero no a un grado tan alto que por eso es que no se hace tan evidente la pérdida, sino que es una pérdida de peso muy gradual. Que si uno mira a la persona, por ejemplo, con EPOC hoy, a como era hace 5 años, uno dice, sí ha cambiado, ¿cierto? O una persona con diabetes, o con esas enfermedades crónicas, que en un mes no es muy evidente el cambio, pero que en 1 año, 2 años, 3 años sí se hace evidente el cambio. Y uno dice, ha perdido masa muscular, o de pronto ha perdido peso, o por el contrario ha aumentado el tejido adiposo, pero no de pronto la parte muscular. Entonces, son enfermedades diferentes cuando hablamos de altos requerimientos metabólicos o cuando hablamos ya de esas enfermedades crónicas, que es un requerimiento que de a poquito se está quedando como rezagado. Incrementan la pérdida de nutrientes, entonces diferentes enfermedades que conllevan a que se tenga esa pérdida, o cuando hay patologías gastrointestinales, ¿cierto? Que la enfermedad de Crohn, que la colitis, que una gastroenteritis pues, crónica, cualquier enfermedad que afecte la absorción en sí de todos los nutrientes. Esta diapositiva que sigue, les voy a mostrar por qué. Me pareció muy importante porque son solamente 2 estudios, no los vamos a leer, pero son 2 estudios grandes, muy importantes, donde la principal conclusión, como dice aquí, es el bajo peso no es bueno, el sobrepeso y la obesidad tampoco, pero el sobrepeso aumenta la esperanza de vida comparado con el bajo peso y con la obesidad. Quiere decir, es mejor tener una persona con sobrepeso que tener una persona con bajo peso o con obesidad,
por lo menos aumenta esa esperanza de vida. Entonces dice, el sobrepeso no aumentó el riesgo de muerte durante los estudios en todas las personas que tenían sobrepeso. Por eso, tratemos mucho cuando clasifiquemos a un adulto mayor con la escala según adulto mayor, que es habitual que a un adulto mayor, casi que con un peso adecuado, le dicen usted debe bajar 5 kilos, por ejemplo. Y uno va a ver y realmente está bien. Si está bien, no tenemos necesidad de ponerlos a bajar de peso pensando solamente en el peso. Necesitamos realmente es que coma bien, porque aún mejora la supervivencia cuando hay sobrepeso. No quiere decir que es bueno que tengamos sobrepeso, hablando de un adulto o de un adulto mayor, pero es mejor tenerlos un poquito hacia arriba a tenerlos en el límite de abajo. La mortalidad aumentó cuando el índice de masa corporal estaba por debajo de 23. Imagínense, de 23, o sea, un IMC de 22 ya aumenta la mortalidad, ¿cierto? Y también aumentó la mortalidad con un índice de masa corporal mayor a 30. Quiere decir, aumenta la mortalidad si está bajito de peso, pero también aumenta si está en obesidad. Por eso hacen referencia a que el sobrepeso, no estoy diciendo que sea lo ideal, pero al paciente que tengamos en sobrepeso adulto mayor, no nos concentremos en hacerlo perder peso. Concentrémonos en que coma muy bien y en que tenga muy buenas reservas de proteína. ¿Listo? La calidad de vida relacionada con la salud, con el funcionamiento social, la salud emocional y el dolor no empeoraron con un índice de masa corporal más alto en adultos mayores, ¿cierto? Entonces aquí también nos están mostrando que así tengamos un índice de masa corporal alto, no empeora ninguna de todos estos factores. ¿Listo? Los adultos que no tienen un índice de masa corporal bajo disfrutan de una mayor independencia. ¿Listo? Eso es a mí me parece muy importante, porque pasa mucho que tenemos personas de 70 años mandándola a bajar de peso, o de 80 o de 85 años. O sea, si realmente tiene una obesidad, obviamente es necesario, pero si vemos que el peso lo podemos manejar con una buena alimentación, que haciendo caminaditas y cosas, así sea una pérdida de peso si es necesario, pero que sea muy gradual, no pretender 4 kilos en un mes, 5 kilos en un mes, realmente que sean pérdidas de peso graduales, porque a esa edad lo que más nos interesa es tener reservas, porque esas reservas son las que me sirven para la cirugía, para la hospitalización, para lo que se pueda presentar. ¿Listo? Dentro del manejo nutricional del bajo peso, entonces, aquí del bajo peso como tal, pues, si lo miramos desde el componente fisiológico, ¿qué es pérdida? ¿Qué es bajo peso? Es pérdida de masa muscular, ¿cierto? Eso está claro, ya usted lo tiene claro y ya lo hemos hablado mucho. Por eso en este caso, si hablamos del manejo nutricional, lo ideal es aumentar entre 500 y 1000 calorías, así como hablamos de disminuirlas para el que tenía obesidad, ¿cierto? En este caso es aumentar esas calorías. La proteína puede ser hasta un 25%, o sea, mucho más alto el requerimiento. Puede requerirse en muchos casos suplementación. No es lo mismo si a mí me llega un paciente con un índice de masa corporal, por ejemplo, de 20, pero dice yo siempre he sido así, mi familia es delgada, todos son delgados. No hay necesidad de hacerlo subir de peso. Si logramos que suba, maravilloso, porque tiene un índice de masa corporal bajito si estamos hablando de un adulto mayor. Pero si es una persona que siempre ha tenido así su índice de masa corporal, de pronto está saludable, está comiendo bien y cumple con todos los criterios, estaría perfecto en ese caso, ¿cierto? Entonces siempre también tener muy en cuenta, cuando hablamos de bajo peso, mirar realmente a qué se debe ese bajo peso, porque si es un bajo peso de siempre, pues es su constitución y siempre ha estado así y no hay tanto problema, es de que su componente alimentario esté muy bien. Distintos son esas pérdidas de peso involuntarias, que ahí sí es donde tenemos que poner mucho cuidado. Entonces ahí es donde ya podemos pensar mucho más fácil en una suplementación, si dado el caso lo requerimos. Que yo quiero pensar en una suplementación, como ya acabamos de ver en el MIPRES, me tengo que pegar de una enfermedad. Si no, no. Es que vino porque está bajito de peso. No. Ese es el diagnóstico nutricional, que está bajito de peso. Pero ¿cuál es el médico? Es que aparte de estar bajito de peso, tiene cualquier enfermedad, ¿cierto? Un cáncer, un VIH, cualquier cosa pues de las enfermedades, una cirrosis, por ejemplo, cualquier otra enfermedad, una enfermedad de Crohn, que uno dijera, eso es lo que le está causando esa pérdida de peso. Ahí sí está perfecta la justificación, ¿cierto?
No omitir ninguna comida, así no sienta apetito. Tratar mucho de que las comidas sean muy pequeñas en volumen, pero muy concentradas. Yo, personalmente, por ejemplo, aprovecho mucho en estos casos para utilizar, por ejemplo, los frutos secos, porque los frutos secos dan un aporte calórico, pero ustedes los van que demasiado alto. Entonces, en una sopita, tenemos una sopa, se licúa la carne y frutos secos. Es una sopita, pero tiene de todo, pues por lo menos cargada nutricionalmente está, ¿cierto? Entonces, más que aumentarles el volumen, porque cuando una persona está con pérdida de masa muscular y pérdida de peso, es porque está comiendo poquito, la mayoría de las veces. Distinto, como les digo, puede pasar, por ejemplo, si habláramos de un cáncer, que puede estar comiendo lo mismo y aún así dice, yo no sé por qué estoy perdiendo peso. Eso ya es otra cosa, pero la mayoría de las veces es porque empiezan a comer menos. Entonces, en esos casos, no le aumentemos el volumen, ni le digamos, está comiendo 3 veces al día y le vamos a decir, usted tiene que empezar a comer 6. Es muy difícil. Más fácil, bueno, empecemos con 4 comidas y no se coma la manzana, porque es que la manzana lo va a llenar. Trate de esa manzana, por ejemplo, hacerla en una compota. Bueno, yo ya usted de pronto sabrán de recetas, ¿sabes? Recetas como muy poco, pues para cocinar no mucho, pero ustedes de pronto saben mucho de eso. Entonces, por ejemplo, que la manzana, por decir algo, que la manzana licuarla con frutos secos, por decir algo, que empezaría unas galletas de manzana con aceite, que tiene que echar aceite, tiene que echar harina, y eso ya es bueno, esa puede ser. Entonces, a eso voy, a que más que decirle, por ejemplo, cómase la manzana, que la va a llenar y aparte de eso mastique y mastique, y sabemos que entre más mastique, más glándulas salivales produzco, entonces más rápido me lleno, ¿cierto? Porque entre más mastique, más rápido me lleno. Eso ustedes ya les lo explicaron, ¿cierto? Entonces, si yo les doy una fruta o un alimento que es de mastique y mastique, ¿se acuerdan de esa parte? No. Cuando uno mastica, por eso se recomienda masticar 20 veces. Porque entre más mastico y mastico, más rápido me lleno, porque más saliva produzco, entonces más rápido se llena el estómago. Entonces a un adulto mayor no lo puedo poner a masticar mucho, porque más rápido se va a llenar. A un adulto mayor, O sea, todo licuadito. pero blandito por lo menos, la carne molida, el arroz, no una carne dura, que mastique y mastique y mastique la carne, ahí ya con eso se cansó. ¿Cómo? Y con masticar la carne se cansó, realmente, y produjo tanta saliva. Ya la acaba ese señor, qué pecado. Para ellos realmente, si habláramos pues específicamente así, qué pereza comer. es un martillo. Ay, Y por qué ejemplo, con rico. un plato de estos se complica más. Hospitalariamente se recomienda mucho que las preparaciones sean de masticar, porque obviamente hay que estimular la masticación. El estimular la masticación estimula las glándulas salivales, pero hay ocasiones donde con estos pacientes es necesario utilizar mucho el licuado. Eso sí, tenemos que poner mucho cuidado que el paciente no se quiera quedar con el licuado. Ay, me gustó el licuadito, entonces ya que en la casa me sigan haciendo todo licuado. No es la idea. La idea es que sí, que intercale, por ejemplo, que uno diga, bueno, el almuercito va a seguir siendo licuado porque es el más grande, para que así se coma la carne, no sé qué, pero sígase comiendo, no sé, su cereal con su granola con leche, por ejemplo, la manzana, lo que estábamos diciendo, en lugar de comerse la fruta, o pique la boga, la compota, que se la come más fácil. Se la come con una mermelada con pan. Eso, buscar opciones. O la sopa Pero en con este caso, más que hacer un montón de preparaciones, y en la dieta yo puedo poner un montón de cosas que va a ser muy difícil Pero de si es lograr. No. Porque muchas veces el paciente, por mucha intención que tenga, no es capaz, ¿cierto? Porque se llena, porque le da inapetencia o algo. Entonces, tener en cuenta esa parte también de cómo las preparaciones, o les dice uno, busquen en internet recetas, ¿cierto? Pues sí, o uno también puede ir haciendo partecita de las receticas también. Pero busquen en internet recetas. Obviamente uno les da la indicación, no es busquen en internet la receta de la torta o algo, sino pues ya uno más o menos les da la indicación y que busquen preparaciones. Tipo bienestarina, por ejemplo. ¿Ustedes qué opinan de la bienestarina? No de cualquiera necesita. ¿Quién les han hablado de la bienestarina y qué opinan de ella? Prueba la calidad del hierro o la fuente del hierro, o sea, de los omegas, de DHA, o sea, son de una calidad excepcional. No todo el mundo necesita esa Pero un momentico para que nos puedan escuchar, sí. Bueno, pues
lo que estaba diciendo, o sea, la calidad del hierro, la tolerancia de ese hierro, la calidad de los omegas, de las fuentes de DHA y digamos, el origen de todas esas vitaminas son de una biodisponibilidad pues excepcional. Pero no todo el mundo necesita esa densidad calórica que tiene, porque hay una ley, obviamente tiene pues, muchísimas kilocalorías, entonces eso en la población, en el contexto adecuado, es lo mejor que les puede pasar. Bien. ¿Qué piensan los otros? ¿Qué piensan ustedes de la bienestarina? ¿Qué piensan ustedes? Sí, profe. Dígame ustedes qué piensan. No, a mí la bienestarina me Muchos gusta. nutrientes, pero muy calóricos. Pero es para lo que se necesita. Para mí, Es que eso es para los niños. para nosotros ni riesgo. Es lo que se necesita para los niños o con De desnutrición. pronto un loquito. Yo digo, gracias a Dios me dieron bienestarina, probé con Mariaca. A mí me tocó. ¿Sí? A mi mamá me da bienestarina. Yo no quiero eso. Muchachos, por ejemplo, la bienestarina, pues hablando específicamente de ese producto que realmente nutricionalmente es muy bueno, ¿cierto? No para todos, pues nosotros ninguno va a A mí que era necesitar. una niña Pero si habláramos escasos de una recursos. persona, por ejemplo, con bajo peso, de bajos recursos, y dice, es que a mi nieta le dan la bienestarina y ella no se la toma, que la pues, se la tomé. usted. Ay, profe, las hacen arepas, no las hacen falta. Ve, le voy a decir a mi abuela que pida bienestarina. Nutricionalmente es mucho lo que le va a ayudar. Ay, pero a nombre de quién. No, de verdad deberían darle eso a los adultos mayores también. Sí, porque hay muchos que les sirve mucho. Claro, es más productivo. Listo. Yo, profe, es Pero que- ya hicieron pausa activa. Ah, no, Sí, hombre, ya yo- comenzamos un poquito. Pero sí vamos a decir, Mentira, tiremos por eso. salimos más Sí, temprano. salí. No, las dos cosas quiero. La idea es hoy no irnos hasta las 5, terminamos un poquitico antes, pero ahorita salen Pero altos descansos. sí, Ahorita no, lo ya. que nos falta no es de más, no es mucho. Mejor dicho, para que cuenten diapositiva, nos faltan 10. Para que cuenten. Eso se va No, las rápido. dos cosas, Mariana. Vemos 2 o 3 para Para ver terminar. si, porque no hacemos un descanso más cortico, pero salimos mucho más temprano. Como quieran. Que no den ideas. Las dos Como cosas. ustedes quieran. Sí, ella está diciendo que un descanso pequeño, pero que salimos mucho más descanso. Yo Bueno, quiero entonces tomar terminamos mi con esta y tinto. salen a descanso, ¿listo? Sí, Sí, profe, porque Porque yo sí que Con no este- duermo el con este tinto. calor. Bueno, entonces hablando, por ejemplo, que fuera de la bienestar. La bienestarina, si uno mira nutricionalmente, tiene muchos compuestos favorables. Realmente, cuando uno va a mirar suplementos, ¿cierto? Ya hablando de productos comerciales, es en parte, hay otras cosas que no, pero es en parte similar en su aporte nutricional. Entonces también cuando uno va a prescribir suplementos, si la persona tiene la opción de la bienestarina, realmente es una muy buena opción. O, como les digo, nosotros mismos enseñar a hacer recetas enriquecidas que les aumenten el aporte. ¿Qué va a hacer la sopita? Póngale 2 o 3 cucharaditas más de aceite para que la licúe. No va a quedar, que uno se imaginaría como grasoso. No va a quedar grasoso porque no es un aceite con el que se cocinó, sino que después de tener la sopita lista, le pongo un aceitico limpio, por ejemplo aceite de oliva, y lo licúo. Así no me va a quedar grasoso, por ejemplo. O lo que les digo de los frutos secos. Claro, entonces, exacto. Entonces en este caso queda mucho mejor a cuando ya está cocido, ¿cierto? Lo de los frutos secos, esa es una muy buena opción. Utilizar la harina en muchas preparaciones, pues desde que sea posible y se preste de acuerdo a los diagnósticos del paciente. Las frutas, a buscar muchas maneras fáciles de que las consuman, que no sean de masticar. Realmente cuando son alimentos de masticar y masticar y masticar, se dificulta todo. Porque el solo masticar, como les decía ahorita, ya cansa y se llena. Entonces van a hacer que coman menos. Por ejemplo, esta alimentación, como aparece aquí, para una persona de ellas no debería ser lo ideal. Debería ser Pobrecito. algo mucho más blandito. Yo le ayudaría a comer. Debería ser algo mucho más blandito. Se puede hacer meme con la cara así. yo también estoy Debe como- tener una dieta fraccionada, Como que tinto utilizar con- preparaciones de alta densidad calórica. Fundamental hallar la causa, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben. Nosotros no le vamos a encontrar la causa, pero nosotros lo podemos orientar para que vaya donde el médico y le busque la causa, ¿cierto? Y si le hacemos una buena historia donde justificamos todo lo que él nos dijo y va con esa historia donde el médico, mucho más le va a ayudar para Le que hacemos hallar la al médico. causa de la desnutrición. de la pérdida De la de peso pérdida de peso. involuntaria, porque acuérdense que es distinto una pérdida de peso involuntaria a una pérdida de peso voluntaria, ¿cierto? Ah, es que yo quiero bajar de peso, el anoréxico es que quiere bajar de peso. Esa es una pérdida de peso voluntaria.
no Es de una adecuada, enfermedad eso es también. otra cosa, pero es una pérdida de peso voluntaria, ¿cierto? En cambio aquí así estén comiendo, aún así pues están también perdiendo peso. Pero cuando decía dieta fraccionada, o sea, no ya lo dijo, eso, era como darle, o sea, como el mismo, la misma que va a comer todo el día, pero... En poquitas porciones. Exacto. No, y como les decía ahorita, si come 3 veces al día, desde el primer día no le vamos a dar 6 comidas. Algo que ayuda mucho es cuando uno con el paciente le pone como metas. Primero lo que yo les decía la otra vez, de uno preguntarle, bueno, ¿qué se lleva de hoy? ¿Cierto? Así como uno iría a las clases, ¿qué se lleva? A ver, me voy a seguir cuidando en esto y en esto. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en este caso. Uno podría decir, vea, su objetivo es lograr siquiera unas 5 o 6 comidas al día. No, yo no soy capaz, y mucho me como 3. Listo, entonces empecemos la primera semana comiéndose 4. Que ya la primera semana se esté comiendo 4 preparaciones en el día en tales horarios, y para la quinta semana aumente a 5. De modo que en un mes, cuando usted venga, ya me cuente que miramos a ver si se está comiendo las 6, por ejemplo. Así no le dijimos, mañana como hace 6, porque va a ser muy difícil realmente. Y si uno le dice, si va uno con un acompañante, que uno le dice, tiene que comerse 6, y es de esos acompañantes juiciosos, porque para mí los acompañantes intensos son los juiciosos, ¿cierto? Porque antes quieren es que se cuide. Si uno va con un acompañante juicioso, que al otro día lo tiene hasta aquí de que tiene que comer, mejor dicho, ¿cierto? Entonces explicarle como ese paso a paso de que hay que mejorar, pero con despacio. Y si uno ve que el acompañante es como que se angustia demasiado, también hay que darle tranquilidad, porque eso pasa mucho. Cuando hay pérdida de peso, el acompañante se angustia mucho si es un buen acompañante. Es que no quiere comer, es que no sé qué darle, ya le he ensayado de todo, no he podido, no sé qué. También darle tranquilidad. Vean, no necesitamos que coma mucho, poquito, pero muy concentrado. Empiéceselo a licuar. ¿A usted qué le gusta comer? Ay, a mí me encantan los frijoles. Listo, entonces empieza a comer frijoles. Eso, entonces, ¿qué decirle? La crema de frijoles No, es pero eso es un plato para que en mi casa, o sea, de los frijoles, listo, los primeros días son los frijoles, luego es crema de frijol y luego calentado de frijol. Y es los frijoles con frijoles. fosforitos de papa en la freidora y quedan espectaculares. Qué bueno. Eso es lo que hay que decir. Eso es lo que hay que decirles a ellos. ¿Les gustan los frijoles? Preguntarles qué les gusta. Porque como frijoles a la mañana. Yo, mejor dicho, como recomendación, yo creo que ya los he dicho y se los seguiré diciendo siempre. Siempre pregúntenle a ellos. Ustedes en la mente tienen el plan alimentario perfecto, tienen todo muy bonito. Pero si ustedes no le preguntaron a ellos qué quieren, a qué están dispuestos a cambiar, qué van a modificar y cómo lo van a hacer, no logran nada. Porque el paciente lo vuelva al otro mes, pero va a decir, ay no, yo no soy capaz de hacer nada de lo que usted me dijo. ¿Cierto?